Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro en este domingo 14 de septiembre, que ya estamos en el 24º domingo del tiempo ordinario. Desde el libro del Éxodo, capítulo 32, versículos 7 al 11 y luego del 13 al 14. El Señor dijo a Moisés: baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron: Este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo: Ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar, mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. Queridos amigos, se dan cuenta, después de hacer un camino de salvación, estamos saliendo de la esclavitud, estamos saliendo del Egipto que nos mantenía oprimidos. El desierto tiene una connotación teológica maravillosa, porque caminamos hacia la tierra prometida. Pero queridos amigos, muchas veces impacienta, nunca, ¿verdad?, a nuestro destino, a la tierra prometida, porque está la obstáculo en el desierto. He estado en la Oñemoía, Beñanecontra, he estado en la Popindá, he estado en la Mondajá, he estado en entonces la corruptos Andicatú y la Yayapó, de una nación, de una familia, lo que Dios nos ha pedido, que es el reino de Dios, ese suelo que emana leche y miel lleva. Pero ñande yara lo mismo lleva con ave. Ellos ofrecieron sacrificios, pero sobre todo diciendo: este es nuestro Dios, por un Baal, es decir, por un ternero, por un becerro de oro. Y eso es lo que nosotros muchas veces estamos haciendo, queridos amigos. Preferimos construir nuestros propios dioses. Esa es la verdadera idolatría, queridos amigos, porque nos alejamos de Dios, construimos nuestros propios becerros de oro, Hayala de Aveñan de Yara. Así es que vamos a pedir, ante la inminente destrucción de nuestra propia vida y nuestra propia sociedad, que el Señor tenga piedad y sobre todo de ser también intercesores entre nosotros para salir de toda corrupción y de toda cosa negativa que nos lleva por un mal camino. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.